¿Eres de los que quiere lograr un objetivo, pero muchas veces te quedas en un lo intento sin llegar a conseguirlo? Pues el podcast de hoy te va a cambiar la forma de ver la vida, porque Gloria, la invitada de hoy, te va a hablar del empoderamiento lúdico, que es una técnica que sin duda alguna te ayudará a conseguir mejor todos esos objetivos que te propongas. Frogmación Podcast. Capítulo 109. Entrevista a Gloria Méndez. Confieso que he vivido hasta que he logrado mi objetivo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Con nuestra energía y nuestras ganas de conocer a gente súper interesante en el sector empresarial, hoy nos toca el turno de Gloria Méndez. Gloria trabaja junto a su hija Nuria y nos presenta un proyecto que se llama Proyecto Arquímedes. Dicho así, parece que tiene que ir de matemáticas o de física y de tal, pero vamos a ver que el enfoque es muy diferente. Nuria y Gloria son pioneras en lo que llaman el empoderamiento lúdico, que es el concepto de unir el desarrollo personal con el de divertirse aprendiendo. Esperan que se convierta en una nueva disciplina. Gloria es la creadora de todos los contenidos que son muy útiles a la par que divertidos y amenos. Nuria, por su lado, se encarga de lo que es el contenido que llegue de la mejor manera posible al público adecuado y lo organiza con la parte más técnica de la empresa. Luego hablaremos un poco más acerca de lo que es la parte del empoderamiento, todo lo que significa y demás, pero para que conozcáis un poquito más a Gloria, ella ya ha tenido muchas vidas en su propia vida. Ha trabajado para empresas grandes, como por ejemplo Inditex, o otras más pequeñas. Ha dado clases en universidades como la de La Laguna o UNED en España y la Universidad Anáhuac en México. Vivió en Uganda y se dedicó a hacer fotos. Ha sido presidenta de la Asociación Catalana de Coaching, escritora de varias novelas y un libro de cuentos divertidos para niños, muy útil también para los padres. Es traductora de Mujercitas y la eligen las editoriales de clásicos con más prestigio de España. Tiene más de 20 años en la carrera y la pasión no ha dejado de ser nunca su foco fundamental para poder ayudar a personas a sacar su mejor versión. Entonces, sin más dilación, Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí contigo hablando de estos temas que yo creo que deberían estar en todas partes, ¿no? Deberíamos hablar más de cómo empoderarnos y menos de las cosas de las que hablamos. No sé cómo lo ves tú, pero realmente dedicamos poco tiempo, ¿no? A esa idea de que podemos tener una mejor versión, ¿no? De ir a por ella. Exacto, de hecho, me hace mucha gracia porque en micro cerrado, justo antes de empezar la entrevista, le he comentado, ¿no? Que empoderamiento lúdico, yo siempre lo he llamado más el apartado de gamificación, ¿no? Que está muy relacionado con que la gente al final, si se divierte haciendo algo, pues como que lo disfruta más, ¿no? Ya sea aprendiendo, ya sea trabajando, ya sea estando en una reunión de Zoom y ganando logros o subiendo en un ranking, ¿no? Pero antes de pasar a hablar de todos estos temas, me gustaría conocer un poquito más de ti, así que cuéntanos, ¿quién es Gloria? Pues mira, Gloria, realmente yo diría que lo que mejor me define es una curiosa empedernida, ¿sabes? O sea, a mí me interesa mucho, cuando me gusta un tema, me meto hasta la cocina y quiero entenderlo. Ujú. Y ahora mismo, me gusta mucho pensar en encontrar hackeos a las cosas. O sea, cuando algo me interesa, decir, bueno, ¿cómo puedo hacerlo con menos esfuerzo, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar eso? Entonces, yo diría que básicamente lo que caracteriza todas las vidas que he tenido, que son, como has dicho, bastantes, es que siempre he estado en lo pionero, en lo de los curiosos, en lo de la gente, mentes inquietas, podríamos llamarle, ¿no? Así que, pues soy eso, una curiosa empedernida que no ceja hasta que encuentra las respuestas que busca y que siempre quiere que lo que entiende le ayude a tener una mejor vida. Para mí ese es el planazo. Ajá. De hecho, para poder llegar a donde estás a día de hoy, pasaste por una época en la que tuviste que formarte. Cuéntame un poquito, ¿qué estudiaste? ¿Cómo fue tu experiencia en el mundo de la educación? Ya sabes que yo normalmente soy muy crítico en el mundo de la educación y que casi toda la gente que pasa por aquí coincide en que sí, pasó por la universidad, pero su formación de verdad vino justo después porque aprendió más bien poco. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo fue esa primera experiencia tuya, contacto con la formación y si realmente te ha servido para algo o no? Pues yo creo que voy a ser la excepción a la regla, ¿no? En el sentido de que te voy a explicar. Mira, cuando yo era muy buena estudiante, porque
esa curiosidad, ¿no? Hacía que yo no me cuestionara la necesidad de aprender, ¿no? Normalmente somos malos estudiantes porque estamos ahí para cubrir el expediente, ¿no? Para sacar la nota y para pasar de curso, ¿no? Ujú, Pero cuando tú eres una de esas pocas personas que en realidad quiere aprender y que no discute por qué tiene que aprender matemáticas si es de letras y por qué tiene que aprender letras si es de matemáticas, ¿no? O sea, si es de ciencias o de letras, pues entonces disfrutas. Entonces yo disfrutaba desde muy niña el tema de estudiar. De hecho, cuenta mi madre que cuando no tenía que ir a la guardería todavía, yo le pedía, yo decía que quería ir al colegio. O sea que soy un bicho raro seguro. Entonces, ¿con qué me he encontrado? Pues que siempre me he dado cuenta de que al final lo que completa mi formación no es tanto lo que me dan en un centro, sino lo que yo hago con eso. ¿Sí? ujú. Por lo tanto, mi primera suerte a nivel de formación fue estudiar en el Liceo Francés de Barcelona, cuando el Liceo Francés era una escuela muy pionera y que realmente te educaba para el libre pensamiento. Entonces yo me llevé de ese colegio el salir de ahí respondona, ¿sabes? De decir, bueno, ¿y esto por qué? Y por qué lo digas tú, y a ver qué pienso yo, ¿no? Entonces, claro, durante esos primeros 18 años, ¿no? Formando el cuestionamiento, formando eso, pues daba un poco igual lo que estudiara después. O sea, la verdad, porque yo iba a estar con esa mirada crítica en cualquier cosa. Entonces, ¿cuál fue la carrera elegida? Pues fue la filología. La Ah, filología, que como entiendo que la mayoría de la gente sabe, es el estudio de la lengua y de la literatura. En este caso, yo escogí la lengua y la literatura españolas. ¿Por qué escogí eso? Bueno, porque a mí me apasionaba todo lo que es narración, todo lo que es contar historias, toda esta parte de, antes de que se hablara del storytelling, ¿no? Cuando le llamaban simplemente literatura, ¿no? O narración, ¿no? Pues a mí ya me apasionaba. Y luego tenía una cuestión vital que era un novio francés, ¿vale? Que esto es importante a la hora de escoger carrera, porque dije, bueno, yo me voy a vivir a Francia con mi novio francés, soy profe de español y somos muy felices. Y esa era la historia que yo me había contado. Entonces, ¿qué pasó? Que yo en esa carrera, que ya de por sí es una carrera poco, vamos a decir, mal situada, ¿no? Para ganarte la vida. O sea, ¿estás de acuerdo que tiene pocas salidas? Si no le pones imaginación, tiene pocas salidas. y yo, de hecho, lo único que pienso cuando alguien me dice voy a estudiar literatura francesa, vas a ser profesor de instituto. Punto. Exacto. En aquella época, que yo ya tengo una edad, quiero decir, en aquella época también ocurría esto. O sea, la gente entraba en filología y entraba pues para ser profe de instituto, que era una cosa que yo tenía clara que no quería ser, salvo en Francia por el tema de mi enamoramiento de un chico francés, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que siempre explico que la carrera me duró más que el novio, son cosas que ocurren, no la había yo planeado, ¿vale? Y entonces acabé la carrera y dije, Dios mío, no me puedo ir a vivir a Francia porque ya no tengo ese novio y yo, vamos, ni de coña marinera me puedo meter a dar clases en un instituto porque muero seguro, con las botas puestas, pero muero en el primer año, ¿no? Entonces dije, vale, vamos a utilizar ese criterio ese carácter respondón que me han formado los franceses durante muchos años. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo con esta carrera, no? Y entonces en ese momento se abría un poco la posibilidad de trabajar con editoriales y dije, pues para ahí que me voy. Es decir, vámonos al mundo del libro. Como ves, estoy rodeada de libros y Mm, para mí la decoración principal es un tapizado de libros. Eso es lo que me ayuda a concentrarme. Así que me ujú. metí en el tema de los libros a través de el hecho de, bueno, podía haber sido elegido ser editora y hacer un máster, pero elegí hacer una formación en corrección de estilo, de ahí salté a la traducción, que era un poco lo que explica por qué yo acabé traduciendo Mujercitas y demás. ¿Pero qué me llevo yo de esa carrera? Bueno, primero, pues una titulación universitaria, que parece mentira, pero la mayoría de la gente tiene complejos si no tiene una carrera universitaria. Yo siempre digo que las carreras universitarias, yo en una ocasión oí decir a Camilo José Cela que la universidad no formaba, o sea, formaba mentes, no formaba empleados. Y es totalmente cierto. Tú vas vamos, lo peor que te puede pasar es que tú tengas que hacer un trabajo en base a una carrera, porque en la carrera te enseñan historia, como mucho pensamiento crítico sobre ese tema y poco más. O sea, para ejercer estás fatal. Por eso luego las empresas piden prácticas, porque tú no sabes nada cuando de cualquier carrera sales y no sabes absolutamente nada útil para esa profesión, ¿no? Sin embargo, tenemos esta paradoja de que para ejercer determinadas profesiones nos piden que hagamos una carrera, ¿no? Eso es un poco un pez que se muerde la cola. En mi caso no era así.
pero está claro que a mí que me enseñó la carrera de filología y por eso siempre defiendo que sigo siendo una filóloga practicante, aunque yo me dediqué ahora al empoderamiento. Pues fíjate, me enseñó a leer con criterio, me enseñó a reforzar ese libre pensamiento, Ujú. a buscar información y entender las vidas, porque en filología se estudia la obra de alguien, pero también en relación a su vida y a su época. ¿Sí? Se pone en contexto. Entonces eso me ha sido muy útil en la vida después, o sea, el saber dónde buscar la información, cómo valorar si una fuente es fidedigna o no. Hoy que vivimos en esta especie de fake news constante, ¿no? Pues yo tengo muy claro cómo identificar si un dato es correcto o no es correcto, etcétera. Así que me sirvió para cosas tangenciales, pero nuevamente, ¿por qué me sirvió? Pues porque yo ya venía de serie con esa cosa respondona, ¿no? Es decir, tú me das algo que podría no usar para nada, pero yo voy a ver cómo le saco el jugo a eso, ¿no? Y después de eso, pues empecé con los posgrados. Posgrado en gestión cultural, porque yo en paralelo estudié fotografía. O sea, mi pasión era entender la vida. Entender o sea, entender la vida, entender cómo funciona y luego retratarlo de alguna manera, ¿no? A través de la literatura o a través de la fotografía. Yo quería ser fotoperiodista, bueno, era... Y la vida pues se fue cruzando con sus planes, que es una cosa que hace mucho la vida. Si tú tienes una idea y luego viene la vida, se ríe de ti y te dice, no, hombre, no, si te voy a llevar por otro lado, ¿no? Entonces ahí empezó mi deseo de viajar y de vivir en el extranjero, que es una experiencia muy distinta a la de viajar porque cuando viajas estás ahí como en la epidermis de las cosas, pues me llevó a ver mucho mundo. ¿Qué tiene todo esto en común en mi formación? Bueno, luego empecé con el coaching cuando descubrí que existía, porque esto tardó bastante. Yo siempre digo que afortunadamente cuando yo quise estudiar una carrera no existía la carrera de coaching. Bueno, sigue sin existir como carrera, pero no había todos estos cursos. Y digo afortunadamente porque eso me obligó a formarme en muchas otras cosas que luego yo he compilado y me han servido para crear lo que yo entiendo que es una nueva disciplina, ¿no? Es muy difícil crear una nueva disciplina desde si solo has tenido un estudio monolítico, ¿no? O sea, si solo te has formado en una cosa, ¿no? No sé si te estoy contestando o me estoy yendo por las No, no, ramas. no, 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 además, Básicamente, mi reflexión es que a mí me sirvió mucho la carrera, pero no para lo que estaba concebida, sino porque tenía una serie de virtudes esa carrera. Yo creo que por el simple hecho de ser una carrera que la gente no hace para tener un trabajo con el que ganarse muy bien la vida, yo creo que esas carreras que están más enfocadas al puro aprendizaje, si tú les sabes sacar partido, pues entonces realmente entrenas mucho tu mente pensante, ¿no? Que yo creo que es el asset fundamental en cualquier carrera, ¿sí? En cambio, otras carreras que quizás están más enfocadas al trabajo, pues la gente las hace más por compromiso, ¿no? Y luego al final resulta que no tienen criterio a la hora de ser profesionales, ¿no? Como podría pasar en economía o en ARE o en todas estas formaciones que están supuestamente más enfocadas a lo práctico, pero luego tienes gente que le sacas de lo que le han enseñado y no sabe qué hacer. correcto. Sí, sí, Mm. sí, no, de hecho me ha gustado mucho tu historia. De hecho, es como que el amor te encadenó o te dirigió hacia una cosa que luego se torció totalmente, pero que supiste redirigir un poco y de hecho, por lo que has dicho, que viajas, pero viajas en plan de meterte de lleno en el ecosistema al que viajas. De hecho, te he comentado antes que has vivido en Uganda, ¿no? Tal cual. Y he vivido en México, y he vivido en Francia, y he vivido en Estados Unidos. O sea, para mí no hay mejor manera de ver que el mundo es muy diferente que pasar una temporada que exceda los 15 días o incluso los 6 meses que te dan en visado de turistas o los 3 meses y luego los 6 meses, ¿no? Es decir, para mí mi pasión siempre ha sido la vida, entenderla, saber cómo funciona y sobre todo cómo le podemos sacar más partido Ujú. a eso que yo creo que debería ser nuestra principal obligación, estar totalmente vivos y salir de esta especie de estado zombie en el que vive la mayoría de la gente que yo observo, ¿no? Entonces, hacerte dueño de tu vida, hacerte autor de tu biografía, hacerte todas esas cosas, pues a mí me ayuda mucho viajar porque te abre la mente. Igual que me ayudó a estudiar en un colegio francés en un momento en que no estábamos en Europa todavía, no había esa apertura mental en los colegios españoles, pues yo tenía la suerte de estar en un colegio internacional que quieras que no te educa desde pequeño, que no todo es igual en todas partes, ¿no? Y No, no. para mí eso es importante. Mm. Sí, sí, sí. De hecho, a mí hay una cosa que siempre me dicen mucho, es que yo también tengo una visión muy abierta, en parte por el mundo de las matemáticas, que ya sabes que
intentamos encorsetarlo absolutamente todo dentro de la caja que toca y con el lacito y el color que toca, pero en parte sobre todo porque al tener la posibilidad de haber viajado yo también mucho a diferentes países, charlas por todos lados, no vas y das la charla, te quedas ahí una semana, semana y media, te metes en lo que es la cultura, en la vida de allí. Soy partidario también de que esto te ayude a tener una visión más tolerante de la sociedad y sobre todo a ser más abierto en según qué aspectos, ¿no? Totalmente. De hecho, cuando yo vivía en París, bueno, una de las temporadas que viví en París, cuando estaba haciendo el posgrado en gestión cultural, Ujú. tuve la suerte de entrar en una cosa que se llama la Cité Internacional, la ciudad internacional, que es una gran residencia, una macro residencia Ah, yo he que tiene... estado, sí, yo he estado Ah, allí. tú la conoces, la Cité. Pues Sí, la sí. Cité, tú entras por currículum, tú entras por nota, ¿vale? Por lo menos en mi época. Con lo que te encuentras con mucha gente inteligente y preparada y con ganas de saber. Y el nacimiento de la Cité Internacional fue un señor que donó unos terrenos porque pensó que si los estudiantes o las mentes pensantes de distintos países se conocieran, se acabarían con las guerras, ¿no? Quiero decir que no solo es importante para abrir tu mente, sino que también es importante para bajar el nivel de conflicto. Muchos de los conflictos que vivimos los vivimos porque creemos que el otro es nada que ver con nosotros y que es poco menos que otra especie, ¿no? En cambio, viajar te abre la mente, pero también te abre el corazón, te abre un poco a esa idea de que hay muchas diferencias, pero también en el fondo, pues todo el mundo es hijo de alguien. Yo siempre digo que tú puedes no tener hijos, pero tú eres hijo de alguien. O sea, eso lo tenemos todos en común. Y ese tema del amor a los seres queridos, todo eso lo encuentras en todo el mundo. Entonces, yo creo que te humaniza viajar y dejarte permear por la otra cultura, ¿no? No viajar así como hacían los ingleses que iban, ¿sabes? De Hilton en Hilton y tiro porque me toca y por favor que no me cambien ni el menú, ¿no? Sino realmente meterte ahí y ver lo que da de sí, ¿no? Entonces te puedes imaginar que Uganda ha sido lo más extremo que yo he hecho, ¿no? O sea, irte a vivir a África en aquella época, en el 96, pues es como, vamos, yo decía que era viajar en el tiempo, no solo en el espacio geográfico, es que era como irme a otro momento de la historia de la cultura humana, ¿no? O sea, una cosa totalmente... Pero sí, yo creo que es eso, que te abre la mente, pero la mente la puedes abrir afortunadamente pues estudiando, pensando, en debates, sin viajar. Pero lo que sí hace viajar es que te coloca en una realidad en la que tú eres el extranjero y te obliga a ser mucho más dúctil y mucho más empático y humano, ¿no? Es muy difícil que... Sí. ¿Cómo es vivir en Uganda? Tengo Pues curiosidad. mira, tengo previsto volver ahora, seguramente en septiembre, porque un amigo de los que quedaron allí, bueno, que era ugandés, nos ha invitado y me apetece mucho volver a ver cómo es ahora. Yo te puedo hablar de cómo era vivir en Uganda en el año 96, ¿no? Y era muy intenso. El adjetivo que yo escogí para describirlo cuando mis amigos me decían, ¿cómo es eso? Intenso, intenso. Era todo muy extremo, todo muy extremo. O sea, había a nivel de confort, era un país en posguerra que salía de Idi Amin y de, bueno, de una cantidad de salvajadas. Entonces es el país donde yo he visto a la gente más feliz del planeta. Yo les he visto allí, porque claro, cuando tú sales de una situación tan mala, tu nivel de gratitud hacia la vida y de poder, la gente me decía, ostras, es que no entra nadie en casa a matarnos, ¿no? Y tú, claro, eso te reubica de una forma muy intensa, ¿no? Luego en aquella época el SIDA hacía estragos y mataba a mucha gente, cuando ya en Europa el SIDA estaba bastante controlado. Entonces la esperanza de vida era pues unos 40 y pico de años, con lo que tú imagínate, yo debía tener, no, todavía no tenía ni 30 cuando estaba allí y había gente cayendo como chinches a mi lado, o sea, eran lo típico de la empresa. Yo ayudaba a mi marido en su empresa, o sea, él trabajaba para una empresa de café y yo les ayudaba, les enseñaba a utilizar los ordenadores y todo esto. Y entonces yo veía gente que se moría, simplemente, o sea, que la excusa de no venir al trabajo era, es que estoy muy enfermo y era en serio. Y poco después se morían, ¿no? Entonces era como, wow, todo muy extremo, la vida, la muerte, la esperanza de vida, la familia, eh, a nivel de avances sociales, pues es que era totalmente viajar pues no sé si al medievo, pero bueno, bastante atrás, porque, por ejemplo, la mujer era legalmente propiedad del marido. Te estoy hablando de 1996. Sí, no hace Para tanto. mí,
que la mujer fuera propiedad legal del marido y los hijos también. Me parecía alucinante. O sea, recuerdo que estaba allí, pues no sé si fue entre el 96 y el 97 cuando murió Lady Di y era como un choque, ¿sabes? O sea, Lady Di se está muriendo en el Pont d'Alma de París y aquí la mujer es propiedad del marido y no existe el divorcio, sino que solo tienes la opción de que tu marido te repudie. Y si tu marido te repudia, te quedas sin tus hijos. Bueno, o sea, la situación que vivían las mujeres allí y que vivían las mujeres en Europa era tal contraste para mí, ¿no? Que te puedes imaginar, ¿no? Te das cuenta de muchas cosas. Un país en el que no había televisión, había televisores, pero no había televisión. Y yo decía, ¿cómo manipulan a la gente? Qué interesante, ¿cómo se hace esto cuando no tienes los medios de comunicación a tu alcance, ¿no? Y cómo te adoctrinan. O sea, yo aprendí muchísimo de cómo hemos llegado a ser como hemos llegado a ser los occidentales, porque estaba ahí como si viajara en el tiempo, insisto, como si viera la España de, yo qué sé, del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿no? Oh. No, no, Muy, tiene que muy ser. intenso, como digo, muy intenso, ¿no? No, no, genial. No, y el hecho de que vayas a volver a viajar, pues igual te dará ahora una visión todavía más completa, ¿no? Porque entre... Claro, ver qué ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Y qué ha cambiado, qué no ha cambiado. O sea, realmente me apetece mucho. No, guay, guay, guay. Bueno, pasemos a hablar de empoderamiento. Venga. La parte de empoderamiento viene del hecho de que ayudáis a vuestros clientes a pasar el que del lo quiero a lo consigo, sin que se queden estancados en, bueno, lo intento y ahí está, ¿no? Para ello Mm. utilizáis estrategias que se basan en la ley del mínimo esfuerzo, es decir, aquellas que permiten obtener los mejores resultados con muy poco esfuerzo, optimizando los recursos a disposición. Las técnicas que utilizáis permiten evitar los riesgos de abandono del objetivo que se producen habitualmente cuando hay un sobreesfuerzo. Hasta ahora la gente pensará, bah, otra técnica más del coaching. Pero bueno, en este caso se diferencia de lo que es el coaching, en que en el coaching realmente no hay una intervención como tal, de ayudar al cliente a tomar conciencia y de encontrar soluciones por sí mismos. En el empoderamiento se basa en el principio de que la persona va a aprender unas estrategias nuevas que le van a fortalecer y le van a hacer capaces de alcanzar esas metas que se propongan. Por tanto, te lanzo la primera. Tener información versus estar empoderado. ¿Qué diferencias hay? ¿O cómo explicarías el empoderamiento a la gente que hasta ahora pues dice, me van a explicar ahora técnicas de coaching o cosas de este estilo? Mm. Bueno, quizás contestando primero a la pregunta y luego matizando, a ver, em, la información, cuando se dice la información es poder, en realidad no es la información la que es poder, sino la aplicación de la información. ¿Sí? De hecho, estamos todos nadando en una sopa de información y precisamente esa sobresaturación de información hace que no la podamos integrar y aplicar. Por lo tanto, el empoderamiento sería, quizás necesitas menos información, necesitas la información real que sea adecuada a aquello que tú quieres conseguir, ¿vale? Y eliminar esa sobreinformación que no deja de evitar que te enfoques. Y luego, por último, necesitas comprender y aterrizar en la realidad para qué tienes esa información. ¿Sí? Ese cambio de, en lugar de ir acumulando información, que es lo que hacemos normalmente, ¿no? Que no utilizo, decir, no, no, no acumules información, adquiere menos información más específica y realmente utilízala. Y entonces veremos el cambio, ¿no? Veremos ese empoderamiento. Entonces, la idea de que la información es la cura o la clave es incompleta. O sea, evidentemente la información es una parte de la ecuación. Si yo no tengo información, pues entonces no puedo avanzar. Pero yo observo que la mayoría de la gente tiene información que no comprende y que por lo tanto a la hora de aplicarla no la puede aplicar. Y lo que salva es la aplicación de la información correcta. Eso sería para mí la diferencia entre acumular cursos, acumular información o formación, ¿no? Que para mí la diferencia entre la información y la formación estaría, voy a hablar como lingüista, en el hecho de que la información es yo meto un dato dentro de mí, la formación es cuando ese dato que meto dentro de mí me cambia la forma, es decir, hace que yo vea las cosas de otra manera. Y el empoderamiento sería la fase final, que es cuando yo utilizo eso que ha cambiado mi forma de ver las cosas y lo utilizo en la realidad y entonces consigo algo.
Y un poco en relación a nuestra definición de empoderamiento, porque empoderamiento a mí es un término que me gusta, pero que evidentemente tiene un histórico, ¿no? Todo nace en un contexto. Entonces, el empoderamiento nace en el contexto social, en el contexto de a la gente a las víctimas, a los que no tienen poder, pues darles poder, ¿vale? A mí lo que me apetece a través del empoderamiento lúdico es llevar eso al común de los mortales. Decir, oye, que no haga falta que seas un pobre de solemnidad o un marginado para que tú te empoderes. O sea, la idea de que tú, como ciudadano medio, probablemente necesitas tanta ayuda como en los extremos, ¿no? La diferencia es que las personas que están en situación de grave peligro, pues suelen tener ya esa ayuda. Pero el común de los mortales, que insisto, que si lo piensas en términos numéricos es superior en número, está totalmente desasistido. A mí me gusta pensar en el empoderamiento lúdico como la ONG del ciudadano medio. ¿Sí? Esa ONG que te ayuda a que tu vida sea un poquito más vida, ¿no? O sea, que a mí me preocupa mucho el nivel de frustración ambiente en el que vivimos, ¿no? Entonces, para eso, para superar la frustración ambiente, que me preocupa, perdona, abro un paréntesis, me preocupa porque la gente frustrada es la que luego frustra al prójimo. ¿Sí? O sea, es una cadena, yo digo que es una pandemia invisible, ¿no? O sea, yo estoy frustrado, pues cuando tú me explicas tus deseos de cambio, tus deseos de mejora, tus sueños, pues saco las tijeras y te recorto las alas. Y es cuando te digo eso de, pero tú quién te crees que eres, sí, hombre, la vida no es así, no sueñes. Y esas cosas que son tan tóxicas, porque en realidad tienes que hacer todo eso, tienes que soñar, tienes que aspirar a más, tienes que tener ambición. Pero claro, si tú sales al mundo con ese mensaje y el mundo está muy frustrado, lo que quieren es llevarte a su terreno. ¿Para qué? Para que mi frustración sea pues el mal de muchos, consuelo de tontos. Es decir, no es que yo esté frustrado porque no estoy optimizando mis recursos, que es la verdad, sino yo me creo que estoy frustrado porque nadie en su sano juicio en el mundo en el que vivimos puede no estar frustrado. Y esa es la gran mentira que nosotras queremos combatir desde el empoderamiento lúdico, ¿no? Es decir, no es cierto. La frustración siempre es fruto de que no has escogido la estrategia adecuada y no la has implementado de forma adecuada. Y esto que parece una perogrullada absoluta es la verdad que te hará libre. Entonces, para eso necesitas entender que a lo mejor eso que tú crees que sabes no lo sabes. Simplemente lo conoces, pero no lo sabes. Y sobre todo no actúas en consecuencia con eso que sabes, ¿no? Entonces, esto que parece muy, muy tonto está en la base de que tú te permitas aspirar a algo, pero luego te permitas lograrlo. Porque, insisto, aspirar a algo es algo natural, sobre todo cuando somos jóvenes, porque cuando somos jóvenes todavía no tenemos ese nivel de frustración que tiene el de la crisis de los 40, que si lo pensamos, la crisis de los 40 es ya una sobredosis de decepción vital, ¿no? Que la gente dice, Dios mío, he venido a esta vida y va a ser así todo el rato, por favor que me bajen, ¿no? Entonces, puede venir a los 40, puede venir a los 30, puede venir a los 50, pero cuando te viene ese momentazo es porque tú estás sacando poco partido al hecho que yo digo que es regio, que es estar vivo, ¿no? Entonces, Ujú. claro, si tú te conformas con no estar vivo, normalmente es porque tu propia frustración al principio te hace ser prudente y al final te acaba paralizando y ya no sueñas, ya no aspiras, ya te metes en ese rollo de, total, ¿para qué voy a imaginar que puedo mejorar o que puedo tener un trabajo que me satisfaga más o que puedo tener una relación amorosa que me haga feliz? ¿Por qué voy a soñar con eso si total los sueños nunca se cumplen, ¿no? Claro. Entonces, ese para mí es la gran intoxicación en la que estamos y que yo entiendo que conviene a las personas que quieren hacer de ti un ser manipulable. O sea, los rebeldes son personas empoderadas, Ujú. siempre, siempre. ¿Por No, qué? no. Porque dicen, buah, porque lo digas tú, ya verás, dame, watch me, ¿no? Mírame y vas a ver cómo le doy la vuelta a esto, ¿no? Y puedo tardar más o menos, pero tengo que saber gestionar eso y entender que nada de lo que yo quiera me ha sido negado por anticipado, me lo voy negando yo a mí mismo a medida que me voy convenciendo de que no tiene sentido. Porque hay una cosa, fíjate, Juan Gabriel, hay una cosa que es muy importante y es que solo nos movemos si creemos que vamos a lograrlo, ¿sí? Cuando alguien te dice, va, ¿para qué hacerlo? Es porque ya ha decidido que no va a salir bien, ¿sí? Por lo tanto, una cosa tan tonta como la gestión de tus expectativas ya es empoderante. O sea, si tú no te debes mover sin pensar que va a salir bien.
porque es que si no te estás moviendo en contra de tu sentido de la supervivencia, ¿no? O sea, Mm. no me voy a mover hacia algo que va a salir mal porque no quiero estar en ese paisaje, ¿no? No Es- sé si me explico, Sí, ¿no? sí, de hecho es muy curioso porque es la misma analogía que hago yo en el mundo del análisis de datos. Y es que la mayoría de las empresas pues saben que cuantos más datos recaban, pues mejor, ¿no? Pero la realidad es que el 99, muchos 9% de los datos es auténtica basura. Lo que Ujú, ellos tal cual. necesitan es lo que nosotros llamamos activable data, es decir, datos que sean activables, que te permitan detonar algo dentro de la empresa, hacer un cambio, una mejora, lo que sea, de cara a incrementar retención, monetización, bajar costes, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo, ¿no? El análogo que Sí, tú has puesto con los cursos me ha gustado mucho porque ¿cuánta gente se compra cientos de miles de cursos y luego no se hace ninguno? Entonces, esos datos están ahí, esa información está ahí, pero no activas, no detonas nada que te lleve exacto. a lo que tú has llamado empoderamiento, ¿no? Ese sería el Sí, análogo. sería exactamente esto que has descrito, pero aplicado a que el objetivo sea que tu vida sea más lo que tú quieres que sea. Que para mí ese es un objetivo que todo el mundo debería tener, puesto que ya que está vivo, ¿no? Debería decir, bueno, pues ya me han invitado a esta fiesta. Como digo, yo es un poco tarde para no estar vivo, ¿no? Entonces, ya que lo estoy, pues voy a ver si consigo que en esta especie de partida, ¿no? Que es la vida, pues yo pues consiga el máximo de premios o de estampitas de las que me hagan ilusión, ¿no? Y viva el mínimo de experiencias desagradables, ¿no? No, Y no, además. esa idea de que eso depende más de ti y de no solo de los datos que tienes, sino de lo que haces con los datos que tienes, eh, pues se parece muchísimo a lo que tú explicas, ¿no? Mm, no, no, fantástico. De hecho, hemos hablado de una de las dos palabras, empoderamiento. Falta la otra, lúdico. ¿Por qué lo lúdico en general es más eficaz a la hora de aprender nuevas cosas o desarrollar nuevas habilidades profesionales, personales? ¿Por qué jugar nos gusta tanto a las personas? Bueno, primero, nosotros en el concepto de lúdico, yo he escogido esa palabra como buena filóloga porque remite al juego, ¿vale? Y si te fijas, los juegos son de dos tipos, ¿no? Uno puede ser yo me estoy divirtiendo, es decir, me estoy riendo, ¿vale? Y ahora contesto porque lo explico así. Y la otra es que puede activar mi deseo de curiosidad satisfecha, ¿no? Es decir, muchas veces hay juegos que son para entretener y para divertir y hay juegos que son para resolver un enigma. Y eso también es un juego, ¿vale? Por lo tanto, lo que sería el empoderamiento lúdico tiene que ver con que tú ese tema que quieres alcanzar lo veas como un enigma que tienes que resolver y te pongas en modo Sherlock y averigües qué piezas o tienes que hacer y dónde las tienes que colocar. O sea, es la parte del estratega, pero que está jugando a eso, es decir, esto lo resuelvo. ¿Qué es lo que hay detrás de por qué leemos novelas policíacas o por qué vemos series de misterio? ¿No? O sea, esa sería una parte lúdica. Y la otra es el humor per se, el hecho de que yo me pueda reír. Entonces, ¿por qué es tan importante y por qué ayuda tanto a cualquier cosa? ¿Vale? Pero en este caso al empoderamiento. Porque la parte de humor nos abre la mente. O sea, cuando yo me río, entran datos nuevos que cuando no me río no entran, ¿vale? O sea, cuando yo estoy muy serio, normalmente estoy defendiendo el status quo, ¿sí? No, si no me puedo reír de mí mismo y de lo que hago mal, para mejorar tengo que entender lo que hago mal. Esto es una cosa que a los alumnos le explicamos, decir, mira, te vas a sentir avergonzado de ti mismo, pero tómatelo a risa, porque es que no puedes corregir algo si no ves dónde está el error. Entonces, pensar que es que como yo gestiono el error, tiene mucho que ver con que yo pueda empoderarme. Entonces, claro, si yo gestiono el error con un cierto humor, es decir, me puedo reír del error y decir, vale, esto lo estoy haciendo mal y por eso no funciona, cuando yo le pongo algo divertido, te lo cuento de una manera que te puedas reír, no de ti mismo, sino de ese error, De la pues situación. entonces tú te abres a la solución. Ujú. Mientras que si te lo tomas muy en serio, ¿sí? Lo que haces es defender el error como no error. Lo típico, las justificaciones. No, es que lo que pasa es que no sé qué. No, no, mira, es que esto está mal hecho. Yo suelo poner ejemplos que se entiendan, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú imagínate que tú me vienes y me dices, es que yo no puedo alcanzar esto porque lo he intentado ya 38 veces y no me sale, ¿no? Y yo te digo, vale, pues 38 veces lo has intentado por la fórmula que no es. Esto es como una evidencia, ¿no? Entonces, claro, si lo sigues intentando por el camino que no es, pues llegaremos al infinito, ¿no? O sea, vamos, que te lo puedo garantizar. O sea, tú sigue haciéndolo como no es, que no vas a llegar. Ahora, imagínate que una única vez lo haces como si es.
Bueno, pues va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿de qué te tienes que reír? ¿De por qué te has convencido a ti mismo de que es por donde no es? No te tienes que reír de ti, te tienes que reír de, pero ¿qué me ha hecho creer que esto es así, ¿no? Entonces, esto se entiende, por ejemplo, con la fregona, ¿no? O sea, tú imagínate que tú friegas y no entiendes, el orden es muy importante en la optimización, ¿no? Entonces, tú no entiendes que primero tienes que pisar y luego fregar, ¿no? Imagínate que lo haces al revés, tú vas con el mocho delante de ti y pisando exactamente detrás de lo que estás fregando. Bueno, tú cuando acabe, ¿cuantísimas veces puedes fregar así sin que limpies la habitación? Todas las de tu vida, ¿sí? Si no te paras y dices, pero ¿yo qué estoy haciendo? Pero, o sea, ¿por qué estoy primero poniendo el mocho? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, claro, cuando tú descubres que te estás pisando tu propio, lo que estás lavando, te tiene que dar la risa. No puede ser que te pongas serio y digas, bueno, pero esto es así, porque en realidad mis tatarabuelos me enseñaron. Bueno, pues tus tatarabuelos se equivocaban, vamos a reírnos y ponerle un poco de chill, ¿no? O sea, no te definas en base a ese error, no te aferres a ese error. Entonces, cuando tú puedes explicar las cosas a través de algo que te haga sonreír, consigues que la persona acepte la solución, ¿no? Por ejemplo, si yo me puedo reír, decir, hombre, pues obviamente, si yo voy con zapatos sucios pisando encima de lo que friego, pues obviamente no es que los dioses no me amen, es que yo no estoy utilizando el orden correcto y no es nada personal, o sea, es muy democrático, giro y luego al revés y va a quedar limpio, qué maravilla, ¿no? O sea, si tú te puedes burlar de los errores y entender que son, pues eso, porque vamos acelerados, porque no pensamos bien, porque no le dedicamos el tiempo a las estrategias que le deberíamos dedicar, pues entonces vas, corriges y no discutes más. Pero si tú eres muy serio y todo es muy importante y todo es muy solemne, pues entonces te vas a poner a defender que en realidad el mocho debería tener la capacidad de limpiar tan bien que aunque yo pisara encima, ¿me explico? O sea, llegamos a ese tipo de absurdos. Entonces, lo lúdico es muy importante porque para empoderarse tienes que descubrir tus errores. Y si Total. descubres tus errores desde la absoluta solemnidad, pues te hundes en la miseria y te queda menos autoestima que cuando empezaste. En cambio, si cada vez que detectas el error dices, ¡ah! Ya lo entiendo, no era la vida contra mí, era yo haciéndolo mal y yo tengo la posibilidad de hacerlo bien, pues entonces el empoderamiento avanza a grandes pasos. Esta es la parte del divertido, el humor, etcétera, ¿no? Luego también está el hecho de que si algo me divierte, el tiempo vuela. Entonces, a veces para empoderarte necesitas dedicarle un rato a ese empoderamiento, ¿no? No te sirven solo 5 minutos. Entonces, si te aburre muchísimo lo que estás haciendo, pues lo lógico es que empieces a mirar el reloj y que lo dejes y que te vayas a entretener con algo que sí cumpla esa función de entretenerte. Por lo tanto, también tiene que ser ameno, tiene que ser entretenido para que pueda competir con Netflix, porque si no, te vas a ir a las series o a cualquier cosa que te entretenga, los videojuegos, etcétera, ¿no? O sea, todo tiene un potencial, todo lo que te entretiene y te hace que te salgas del tiempo, tiene un potencial de entrenarte muy fuerte, pero la mayoría de las veces no se utiliza ese potencial, simplemente se utiliza para evadirme de mi realidad. En el empoderamiento tengo que conseguir que tú te quedes un buen tiempo ahí, pero que sea para empoderarte, no para evadirte de tu realidad, porque todo lo que te evade de tu realidad, al final, cuando vas a la realidad, sigues sin haber aprendido lo necesario y sigues poniendo el mocho delante y pisando detrás y luego haciendo un club de amigos en el que todos comentáis lo injusta que es la vida y lo mal que va el producto de limpieza, porque yo limpio, pero fíjate, siempre está sucio, ¿no? Sería un poco el ejemplo, ¿no? Pero fíjate, esto que acaba de pasar, de que tú te has reído y te has llevado la mano a la cabeza, que nos la llevamos a la parte pensante de la cabeza, a la mano, ¿no? Es como decir, hostia, es verdad. Así se cuelan las ideas, ¿no? Con esa risa dices, pues tiene razón, pues esta mujer me está diciendo algo que es verdad, esto lo hacemos, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Y la otra parte, que es activar tu curiosidad para resolver enigmas, también es muy importante, porque cuando tú de repente eso que quieres lograr te lo planteas como un rompecabezas que tienes que armar, ya no está tu autoestima tan vulnerable, porque dices, bueno, el rompecabezas te pones más sistemático. ¿Me explico? Y la gente necesita pensar más y mantener la emoción un poco más en su lugar, ¿no? O sea, yo siempre explico que si yo estoy sintiendo, no estoy pensando. Las dos cosas a la vez no ocurren, ¿no? Es la razón por la que, bueno, tengo que sentir, evidentemente, porque si no, no soy humano, pero tengo que pensar más. La gente siente mucho y no se da cuenta de que siente porque está pensando.
O sea, lo que piensa hace que sienta de una manera. Es decir, las emociones que tenemos las tenemos porque hemos llegado a determinadas conclusiones. Entonces, si yo puedo ir arriba, lo que te he explicado del hackeo, si yo puedo ir arriba y ver qué me estoy contando, y ahí entra el storytelling también, ¿no? O la narración. Pero yo qué me estoy contando, porque lo que me estoy contando es lo que está generando mi estado de angustia. No es lo que está pasando, es lo que yo me estoy contando sobre lo que pasa, ¿no? Eh, son estas cuestiones que, si te fijas, son como aparentemente muy profundas, pero en realidad son muy básicas. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, siempre busco poner ejemplos que se entiendan para que veamos a qué nos referimos. Entonces, tú imagínate que tú entras en un gimnasio, ¿vale? Tú no, desconoces por completo el concepto gimnasio, no sabes de qué va, ¿no? No sabes cuál es qué es lo que pasa en la mayoría de las cosas que hacemos en la vida, desconocemos el por qué están ahí, para qué sirven, ¿vale? Entonces nos metemos ahí directamente. Entonces, tú imagínate que te metes, yo qué sé, en una clase de tonificación, por poner un ejemplo, ¿no? Y tú, desde tu desconocimiento absoluto, ves a una señora o un señor con un micro pegando gritos a una serie de esclavos, ¿no? Que están delante haciendo absolutamente lo que dice esa persona al son de una música pensada para trepanarte el cerebro, ¿vale? Pegando botes, sudando, lamentándose de su suerte y tal. Bueno, tú sales de ahí y yo qué sé, vas a ver a un amigo y te dice, oye, Juan Gabriel, ¿qué has hecho? Pues nada, he ido a una clase de tortura. Había un tío ahí, un tirano, torturando a un montón de gente que por alguna extraña razón pues permanecían ahí, supongo que por miedo, ¿no? Y haríamos toda una teoría, ¿no? De esto, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería nuestra emoción? Pues eso es una injusticia, hay que arreglarlo, ¿sí? ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que nos pasa con nuestras respuestas emocionales a los hechos de la vida. Yo siempre digo que la vida te propone experiencias y que cuando tú no estás preparada para ellas les llamas problemas. Y cuando estás preparada les llamas reto. Y la única diferencia es cómo les llamas tú, porque la situación es la misma. Entonces, si tú te pones en modo investigador, en modo observador, en modo, qué interesante, qué tengo que entender aquí que no estoy entendiendo y eso no me permite tener la acción eficaz, la de la ley del mínimo esfuerzo. Cuando tú te pones en ese modo, estás en un juego también. Estás en el, vamos a resolver el enigma de esta situación. Y eso ayuda a empoderarse. ¿Por qué? Buscar ese empoderamiento desde emociones de injusticia, el mundo contra mí, no hay derecho, es muy difícil. O sea, la mente se nubla con las emociones, sobre todo las negativas, pero las positivas también. Tú mega enamorado, tú no piensas como, o sea, no piensas. Es un estado de gran peligro para el pensamiento porque, ¿no? O sea, el estado emocional exaltado no permite que una persona piense con eficacia, vamos a decirlo así, ¿no? De hecho, Entonces, sí, sí. sí, sí. No, no, te decía que es tan sencillo como esto, ¿no? Es decir, darte cuenta dónde está el panel de control que te puede permitir empoderarte. Entonces, lo lúdico ayuda a que permanezcas el tiempo necesario y que te enganches en la intriga, que no la vivas como la vida contra ti, sino que eres tú que tienes que resolver un enigma, ¿no? Y por eso es tan importante el concepto lúdico para Ujú. conseguir el empoderamiento, ¿no? De hecho, mientras lo ibas contando, me ha recordado mucho a la serie del Doctor House, ¿te acuerdas, no? Totalmente. Yo la pongo muchas veces como ejemplo. Ujú, ujú. Porque exactamente él se lo toma como un juego, el hecho de fracasa 20 millones de veces, por muy buen Claro. médico que sea, pero Sí. eso no le lleva a una frustración, sino a la Ujú. experimentación, a saltarse las reglas también, a ser un canalla, También. evidentemente, pero Sí. me ha recordado mucho a la metodología de House. Es tal cual, es tal cual. Yo, de hecho, lo pongo como ejemplo, incluso a los alumnos les pido que busquen un personaje para identificarse con él. O sea, activa tu Doctor House, activa tu Sherlock, activa tu... ¿Por qué? Porque te tienes que poner así. O sea, es, qué interesante, esto no ha salido como yo quiero. ¿Qué es lo que hay que hacer de otro modo, no? Y entonces, Mm. claro, cambia por completo el resultado. Por eso decimos que te llevamos del lo quiero a lo consigo, porque si no lo consigues, al final vas acumulando frustración. Ahora, si lo consigues a la tercera o a la quinta, si lo consigues, se limpia toda la frustración que has acumulado antes, porque simplemente, bueno, pues es una partida que no has ganado a la primera, ¿no? Que suele ser lo que ocurre con las partidas importantes. O sea, ¿no? Si te En, sale bien a la primera, pues es que ya lo sabías hacer, ¿no? Exacto, de hecho, en videojuegos nosotros a los dos extremos lo llamamos la ansiedad, que es la frustración negativa, y el aburrimiento, que es Ujú. demasiado fácil para mí. Justo en medio Tal cual. lo llamamos la frustración positiva, porque tiene que ser una frustración, pero tiene que ser positiva en el sentido que te tiene que seguir redirigiendo al mundo del juego. Nosotros en empoderamiento lúdico a eso le llamamos tensión creativa, que es que hay Ajá. algo que quiero
y no lo tengo y me molesta no tenerlo, pero todavía creo que lo puedo alcanzar y por eso me pongo en marcha, ¿no? Cuando ya se convierte en algo que yo decido que no voy a alcanzar, entonces ya entro en la apatía, ya entro en, me dejo Correcto, abatir, correcto. y desde ahí pues es ese estado que yo digo que no es vida, en el que mucha gente vive, ¿no? Es una especie de rutina en la que no hay grandes planes de cambio ni de Correcto. mejora, etcétera, ¿no? Sí, 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 es curioso como tenemos tantas cosas en común en el mundo de la gamificación de videojuegos y sí, el sí. empoderamiento lúdico. Sí, sí, sí. Sí, pero por eso yo creo, de hecho es uno de mis sueños, que los juegos funcionan muy bien porque son precisamente lúdicos. O sea, que nosotros estamos hechos para lo lúdico, o sea, ese es nuestro estado natural, ¿sí? Y que el hecho de que nos eduquen para ser tan serios es una forma de mermarnos, ¿no? Porque en realidad deberíamos ser rigurosos, pero no serios, porque en cuanto te pones serio, siempre hay algún personaje siniestro alrededor, ¿no? Lo normal es que estemos de buen humor y que todo sea entretenido y divertido, ¿no? Entonces a los niños les damos como una tregua y les permitimos seguir aprendiendo jugando, ¿vale? Y lo utilizamos mucho en la educación de los niños, pero llega un momento que la cosa se pone así solemne y te dicen, pues a partir de ahora ya te tienes que Claro, sí. aburrir, tiene que ser todo muy estresante. Y entonces ese empoderamiento que en realidad se produce más fácilmente cuando eres adulto que cuando eres niño, porque cuando eres niño dependes de otro, entonces empoderarte es muy difícil. Para empoderarte tienes que ser totalmente libre, o sea, autónomo, quiero decir, tomar tus propias decisiones, por lo menos tener la mayoría de edad, ¿no? O sea, no puedes empoderarte gran cosa de pequeño, salvo que tus padres o tus tutores quieran que tú te empoderes, que no suele ser el caso, by the way. Lo normal es que quieran que seas un niño bueno y que no molestes y que no hagas ruido, ¿no? Entonces, tú llegas a la mayoría de edad y de repente te han dado el departamento de criterio personal a ti y no sabes usarlo porque llevas tanto tiempo sin usarlo que no sabes usarlo, ¿no? Entonces, la idea es reivindicar que eso que te sirvió de niño, que era el divertirte, el que te cuenten un cuento, el que resuelvas un misterio, el que juegues, pues debería de seguir siendo el modo natural de aprender y en este caso empoderarte hasta el fin de tus días. O sea, que esto no, vamos, que la jubilación también tendría que poder ser lúdica. Sí. No, no, me encanta esta conversación porque es un chute de energía brutal de cara a esto, ¿no? De que al final la vida es efímera, es corta si lo pensamos. Y hostia, Sí. en lugar de pasarla de mala hostia y cabreados y con el nubarrón en la cabeza, mejor, pues eso, resolviendo esos enigmas, emocionándonos Claro, con cada cosa que tomártela como una hacemos. aventura, efectivamente, tomártela como una aventura, dure lo que dure, porque al final que sea corta o larga es irrelevante si lo piensas. Ya sé que es un poco extraño lo que estoy diciendo, pero No, no, lo no, que tiene importa sentido, es tiene sentido. cuánta vida tiene tu vida. Por eso yo cuando digo que he tenido ya muchas vidas en mi vida, yo ahora tengo 54 años y no tengo ningún plan de morirme mañana, entiéndeme, no sería mi deseo. Pero sé que Esperemos si que me no. muero mañana, que insisto, no va a ocurrir, bueno, yo pido que no ocurra, ¿no? Pues habré tenido una vida. A mí me gusta mucho el título de las memorias de Neruda, que era Confieso que he vivido. Me encanta ese título. O sea, yo quiero morirme diciendo confieso que he vivido, ¿sí? Entonces, esa idea de, pero tú en el rato que llevas, ¿cuánta vida has vivido? ¿O qué ha pasado ahí? Estás en el día eterno de la marmota repitiendo sin saber por qué haces las cosas, para qué, sin saber cuáles son tus sueños, desconectado de ti mismo, de ti misma. Eso es lo que yo quiero corregir. Entonces, bueno, si luego la vida es larga o corta, los griegos decían que los amados de los dioses tenían vidas cortas, ¿no? Bueno, pues serían cortas pero intensas. O sea, dudo mucho que la gente, los héroes sean gente que se muere sin haber hecho lo que ha venido a hacer, ¿no? Entonces, sería un poco rescatar ese plan, ¿no? Entonces, La, bueno, que sea un la- poco la corto, versión pues moderna la comentaba Steve Jobs, que era, si mañana murieras, ¿te sentirías orgulloso de lo que has hecho en el día de hoy? Si la respuesta es no, el día de hoy no lo has enfocado como toca. tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Pero eso para todo el mundo. O sea, yo No, quiero totalmente. divulgar que es que todo el mundo tiene ese derecho de nacimiento. O sea, que puesto que ya estás vivo, pues tendrías tú que preocuparte de sacarle el máximo partido a tu vida. Y que todo el que te ha hecho creer que eso no es posible es parte de la desinformación. Yo le llamo que tenemos que lanzar el desaprendizaje. Tienes que Mm. desaprender muchas cosas que has interiorizado y que simplemente o afortunadamente no son ciertas. No, son Totalmente. ciertas. Pero claro, como tú no las cuestionas,
pues bueno, no será el entorno al que le conviene que tú estés así medio muerto en vida el que te despertará. Tendrá que ser, pues eso, gente como nosotras que tiene más voluntad de rebeldía, que te dice, hola, a lo mejor podrías estar haciendo otra cosa, ¿no? Viviendo de otra manera, ¿no? Para empezar con tu estado de ánimo de otra manera. O sea lo que sea que te está pasando, te lo podrías tomar de otra manera, ¿no? Totalmente. Y De solo hecho, yo, depende de que sepas cómo hacerlo. Por eso es importante, ¿no? hace unos meses escribí yo un pequeño librito de autoayuda. A veces me da por hacer cosas fuera del mundo tecnológico y lo llamé Cómo vivir la vida con un propósito. Y es precisamente eso que acabas de comentar, es tener un propósito e intentar llegar a la meta y pensar que el objetivo no es llegar a la meta, es el camino hasta la meta, disfrutarlo al máximo posible y tener en cuenta que conocerás personas o vivirás experiencias y demás y que sí, cuando lo llegues el chute de endorfinas en el cerebro será brutal, pero todo lo que has vivido entre medias te habrá curtido como persona, para lo bueno y para lo malo. Sí, pues mira, perdóname que voy a ser la incómoda, como ya vengo siendo, y te voy a corregir lo que acabas de decir A desde un ver. punto de vista porque este sería un ejemplo de esas ideas que tenemos que no hemos realmente analizado a fondo lo que estamos diciendo y suenan muy bien, porque el problema de los desaprendizajes que tenemos que hacer es que suenan muy bien, son muy nice, son muy heavy, que digo yo, son muy bonitos, ¿no? Y esta idea de Itaca, ¿no? Lo que tú acabas de describir como que lo importante es el trayecto y tal, es totalmente errónea. O sea, si tú lo analizas, no tiene por dónde agarrarse. Lo que pasa es que tienes que analizarlo y echarle un poquito de humor, ¿no? Entonces, tú fíjate, lo que tú estás haciendo en el camino a lo que tú te propones, o sea, lo que tú te propones es lo que importa, ¿vale? Estamos de acuerdo que tiene que haber un propósito, ¿vale? Si no hay un propósito, todo se mueve siempre en alguna dirección. Entonces, o pongo yo el propósito y me muevo a voluntad en la dirección que quiero, o me estoy moviendo hacia donde me empuja la manada, ¿no? O sea, a mí cuando la gente me dice, mi gran ámbito de pasión es la gestión del cambio, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, no, yo es que no quiero cambiar, digo, pues estás en mal sitio porque es que el cambio hace rato que es el emperador o el presidente de todos los países y además se está imponiendo el tío a una velocidad que, vamos, o aprendes a gestionarlo o te va a arrollar, ¿no? Entonces, la opción de no cambiar no la tienes. La que sí tienes es la opción de cambiar en la dirección que tú quieras. ¿Y qué marca la dirección? Pues el propósito que te has puesto, ¿sí? Es decir, yo como sé que voy por el buen camino, pues porque sé que quiero ir a un determinado punto. Si yo no tengo ese punto, pongo un ejemplo chorra para que se entienda. Yo imagínate que me subo a un taxi. Un taxi es una cosa inventada para hacerme más fácil el llegar a donde yo quiero previo pago, ¿no? Casi siempre está el dinero. En la ley del mínimo esfuerzo casi siempre aparece el paga por esto, Tiempo ¿no? o el dinero, sí. Tiempo o dinero, efectivamente, ¿no? Pero bueno, yo me voy a subir a un taxi, que en principio funciona, el motor, el taxista, todo. Pero si yo no le digo a dónde quiero ir, pues ya está, ya no sirve para nada el taxi. Tú imagínate que yo me subo y le digo, como en las pelis cuando te ríes y le dice Fija a ese casa, coche. ¿no? A casa, no, o sea, bueno, si ese coche por lo menos tiene algo, pero a casa y el otro dice, ¿dónde es tu casa? ¿No? O sea, ¿vale? Entonces, para yo poder utilizar algo tan high-tech como es la vida con propósito, necesito yo fijar el propósito, que parece una perogrullada, pero claro, si mi frustración no me permite fijar un propósito real que sea mío, ¿vale? Pues entonces, pues ya el taxi no sirve para nada, da igual, yo puedo estar pagando, pero no me llevará, ¿no? ¿Cómo sabré que me ha llevado a donde yo quería? Bueno, porque yo realmente sé a dónde quiero ir, ¿vale? Pero ahora vamos a lo del camino, ¿no? O sea, lo importante del propósito estoy de acuerdo, pero ahora vamos a lo de que lo importante no es el propósito, sino el camino. ¿Y por qué a mí se me ponen los pelos de punta? Porque ahora imagínate que seguimos en el mismo taxi y yo le digo que voy a la plaza tal, ¿no? De cualquier ciudad en la que, ¿no? Cada uno resida. Pero yo conozco el camino óptimo. Yo conozco el camino óptimo. El camino óptimo depende de, pues, el tráfico, el día de la semana, yo qué sé, si voy muy cargado o poco cargado, si vamos a recoger a alguien, o sea, todos esos aspectos condicionan el camino óptimo. Y ahora tú me vas a decir, vale, pues ahora vamos a decirle que vaya por el camino peor de todos, ¿vale? Que no importa el camino, que lo que importa es que al final llegue allí, o que si incluso si no llega no importa porque habrá aprendido. Ya, ¿tú qué le dirías a ese taxista? Oiga, déjese de mangoneos y lléveme usted por el camino óptimo, ¿sí o no? Pues eso que harías con el taxista es lo mismo que tienes que hacer con el propósito. Lo que importa es el propósito. Lo que importa es que tú vivas ese propósito, que llegue en tu vida y que a poder ser no llegue en la jubilación. Y por supuesto, si no llega, tienes un puñetero problema de empoderamiento, porque aquí
de lo que se trata es de que yo me subo al taxi llamado vida y le digo, por favor, me llevas a triunfo de no sé qué, o salud idónea, o me llevas al amor de no sé qué, porque al final todos queremos un poco lo mismo, que si quieres luego hablamos de eso. Y entonces yo no me puedo contentar con decir, bueno, no he llegado a la salud, pero he conocido a alguien en quimioterapia. Hombre, no me fastidies. No, no. Eso no es verdad. Eso es que yo me conformo porque pierdo el enfoque. Y en lugar de poner que el enfoque es llegar con la ley del mínimo esfuerzo a mi propósito, me creo que todo eso que me entretiene por el camino es el prota. Y no lo es. Perdona que te diga, no lo es. O sea, nadie se subiría a un taxi y diría, deme usted una buena vuelta, cóbreme más por ello, ¿vale? Porque así yo experimento y conozco otros lugares. No, tú dirás, oiga, por favor, que tengo cosas que hacer. O sea, que donde yo quiero estar es en esa plaza a la que quiero llegar, ¿no? Bueno, pues un propósito es el lugar donde tú quieres estar. No es un sueño que tienes así efímero, es el lugar donde quieres estar. Para una vez que estés en ese propósito, te propondrás otro, Ujú. ¿vale? Pero claro, si te pasas la vida sin llegar a ese propósito, pues ya eso es contentarse con algo que, no sé si me explico, pero de verdad que no Sí, tiene sí, sí. sentido. O sea, no, mi aprendizaje tiene que ser lo más empoderante posible y aprender de que me he desviado 30 pueblos no tiene nada de empoderante, porque de ahí lo único que voy a sacar es la conclusión de que la vida es muy dura, de que las cosas son muy difíciles, de que no tiene sentido aspirar a tanto. Y eso progresivamente me va a llevar a que cada vez mi propósito sea más de mindungui total. ¿Sabes? Al final, un propósito tiene que ser algo que merezca la pena. O sea, si no, o sea, tú no te puedes poner como propósito ir a la cocina a buscar un vaso de agua, porque, hombre, por favor, seamos serios. Eso no es un propósito. Tiene que ser algo gordo, que alguien te diga, pero ¿tú de qué vas? Tú dices, pues de esto, de que tengo un propósito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, lo que importa es el propósito. Y lo que importa es alcanzarlo. Yo siempre digo que vayas a donde vayas, lo que importa es que llegues y que llegues en las mejores condiciones posibles, con el menor desgaste posible, para que puedas vivir la experiencia del propósito. Y esta idea de que el propósito es como una especie de zanahoria que nos ponemos delante es equivocada en términos de empoderamiento. No es nada empoderante conseguir algo y bueno, y mucho menos quedarte en las puertas, ¿no? Tú imagínate, otro ejemplo para que se entienda, la lotería, ¿no? O sea, tú dices, casi me ha tocado. ¿De qué te sirve? Casi me ha tocado. ¿Te ha tocado o no te ha tocado? ¿Me entiendes? Pues el propósito es lo mismo. No lo he logrado, pero he hecho muchos amiguitos en el camino. Oh, tío, pero los que hubieras hecho en tu propósito, ¿dónde se han quedado? Además, yo siempre digo, cuando tú no alcanzas un propósito, le estás robando al mundo, porque el mundo se va a beneficiar cuando tú estés en tu propósito. Tú desde ahí emites unas energías y emites unos hechos que la gente necesita. Si Steve Jobs no hubiera creado la empresa que creó, se hubiera contentado con intentarlo, pues tú y yo pues estaríamos en otro lugar. No, bueno, como tú y yo, mucha gente, ¿no? Concretamente, yo no te estaría hablando desde un ordenador Mac, ¿no? Eh, Es importante, o sea, tu propósito no solo es para ti, es que es para un ecosistema. Antes hablábamos de los ecosistemas, entonces no, yo voy de joda marranera diciéndole a la gente, oye, no estafes al mundo, es que tú tienes que lograrlo. Es que cuando tú lo logres, toda tu familia va a darse permiso para lograr cosas mayores. Tus amigos, tu pareja, tu entorno. Contagia si se puede, deja de contagiar, no se puede, pero vamos a jugar con lo que hemos encontrado. Por favor, eso es una merma. ¿Me explico? Entonces, no, el propósito es fundamental, pero el propósito hay que alcanzarlo y en el menor tiempo posible, con la menor fricción posible, es decir, lo que yo llamo la ley del mínimo esfuerzo, que también le Ujú. podríamos llamar con eficacia y con una sonrisa, y que incluso tú te puedes reír o puedes disfrutar de una situación en la que no está saliendo bien algo si estás convencido de que al final ganas tú. Yo la frase en la que más me apoyo cuando las cosas se tuercen, que como comprenderás se tuercen constantemente, ¿no? Suele Porque es una pasar. característica de la realidad, ¿no? O sea, tú vas con tu plan y te dices, espérate que te hago la auditoría y te lo voy a torcer un poco, ¿no? Pues yo siempre digo, vale, pero al final ganan los buenos, ¿no? Y lo digo en voz alta y me río al decirlo, digo, vale, vale. ¿Por qué? Porque en realidad si lo piensas en esas pelis en las que todo acaba bien, siempre hay un punto en el que no está bien. Hay un punto del guión, que es un punto de tensión del guión, en que todo parece que va a salir mal, pero tú sabes que va a acabar bien. Y eso es lo que hace que lo veas con una sonrisa. Y que a ver cómo hace este tío para salir de aquí, a ver cómo resuelve esta pareja este desencuentro, a ver cómo no sé qué. O sea, está saliendo mal y tú te lo puedes tomar así. Tú puedes decir, qué interesante, ¿qué es lo que tengo que hacer de otro modo? Y no hace falta ser Superman o Superwoman, hace falta entender lo que es el empoderamiento.
El empoderamiento es decir, ¿tú y cuántos más? Vale, voy a resolver este enigma. El empoderamiento es ser Víctor Frankl, que estás en un campo de exterminio, que yo creo que si él lo ha hecho, los demás no tenemos derecho a quejarnos, y decir, qué interesante, ¿por qué unos se inclinan hacia el bien y otros hacia el mal? ¿Por qué unos se quieren morir y otros no? Por Dios santo, que estamos en un campo de concentración, que acaban de matar a tus padres, o sea, que tú puedas hacer eso. Esa es la potencia de un ser humano. Esa es la potencia de Mandela en la cárcel diciendo, bueno, pues yo a lo mejor puedo salir de aquí, ser el primer presidente negro de un país racista, encima no actuar desde el odio. Bah, me dan 27 años para que me lo piense, tengo una estrategia, ¿sí? O puedo hacer otra cosa, o puedo hundirme en la miseria, o puedo ser... Ese es el tema del empoderamiento, que el empoderamiento viene de serie, solo hay que activarlo. Entonces, ¿por qué nosotras enseñamos a activarlo? Pues porque tu educación no te enseña a activarlo, te desentrena para que olvides que tienes esa tecla de I've got the power, que sí que lo tengo, solo que, bueno, tener el poder pasa por no basarme en ideas como la que hemos aclarado, o espero haber aclarado, y que podemos debatir y puedes decir, pues no estoy de acuerdo contigo, el propósito no es lo importante. Y te digo, no, no, de verdad que lo es, de verdad que lo es. El camino, olvídalo, el camino que sea lo más agradable posible. Mm. Como cuando viajas, ¿no? Oye, tú, que tengas la ventana, las vistas, ¿me entiendes? No decir, no, pero es mejor si voy al lado del váter y no veo nada. Pues no, no. No es mejor, no es mejor, francamente. No vas a disfrutar más de aterrizar, me vas a disfrutar más cuanto más tengas el camino que tú de verdad quieres tener. Y es un camino de eliminar la frustración. No, no, Ya he vuelto a hacer lo que hago, pero ¿me entiendes? no, 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 no. Es que claro, y entonces nuestro discurso, el discurso que tenemos en Proyecto Arquímedes, que por cierto se llama Proyecto Arquímedes por lo de la ley de la palanca, darme un punto de apoyo y mover el mundo, pues eso, lo que busco es crear puntos de apoyo para que tú muevas tu mundo, pero un punto de apoyo, no 54.324 puntos de apoyo que al final no sabes ya ni lo que tienes que hacer y sobre todo que acabas pensando en ripios. Porque pensamos en topicazos, pensamos en galletitas de la suerte, pensamos en frases no sé, de Pablo Coelho, con todo el respeto, que tú tienes que tener un pensamiento con raíces, que sepas por qué dices las cosas y Mm. sobre todo que te hayas dedicado a reírte un poco de ti mismo y de lo bien que queda repetir cosas y decir, ah, pero esto es cierto, pero esto de verdad se sostiene, esto sostiene el más mínimo análisis. Pero claro, para eso hay, y luego tener la osadía y la rebeldía y la cara dura que tengo yo de Ujú. decírtelo y de que tu autoestima no dependa de que el otro lo valide o no. O sea, lo valido yo porque te digo yo que lo he pensado, que sé de qué hablo y que te digo que esto es así. Y Ujú. oye, te lo digo para ayudar, ¿me explico? Y si poder ser un poco incómodo con los demás. Hay un artículo en la web que se titula Atrévete Atrévete a caer mal es bueno para el cutis, ¿vale? Que habla de cómo esta manía de caerle bien a todo el mundo te impide avanzar. O sea, es que tú le tienes que caer muy mal a mucha gente, que si no, no estás haciendo tu trabajo. Tú tienes que tener haters en condiciones, pero tus haters te definen tanto como tus lovers. O sea, mi hater es un imbécil, pues voy fenomenal. Mi hater es una persona inteligente, articulada, coño, que estoy haciendo mal. ¿Me explico? Pero tú le tienes que caer mal a aquellos que te tienen que caer mal a ti. Entonces, ese niño buenismo en el que vivimos, ¿no? De decir, no, es que yo me llevo bien con todo el mundo, coño, pues no te llevas, entonces no te llevas, no te relacionas, porque no es posible que eso ocurra, ¿no? Entonces, atreverte a caer mal diciendo algo que pueda ser incómodo, pero pensando, con esa incomodidad, ¿yo te estoy ayudando o no? ¿Sí? Entonces, si yo te estoy ayudando y te tengo que abrir los ojos, pues tendré que encontrar maneras. Cuanto más humor utilice yo, cuanto más nos podamos reír mientras estoy diciéndote estas cosas, más fácil es que entren. Lo que te decía del entrar, ¿no? O sea, poner ejemplos, metáforas. Por eso la filología al final me es tan útil, ¿no? Porque el cómo te lo explico con una analogía o con una metáfora que tú entiendas lo que estás haciendo, ¿no? Pero al final lo que necesito que entiendas es que cuando tú te estás conformando con el que lo importante es el camino, yo soy la primera que cuando Lluís Llach sacó el disco de Ítaca lo escuchaba y el poema, ¿sabes? De Ítaca, qué bonito y tal. Pero bueno, al final, vale, para describir la Ilíada, pues sí, el camino es lo importante, pero no sé si me explico, el tío quería llegar a casa, ¿me explico? O sea, Básico.
Pues hombre, a lo mejor no hubiera quedado un poema tan excelso si hubiera llegado a la primera, pero hostia, en términos de empoderamiento hubiera sido bastante más interesante, ¿no? Y Penélope no tendría que haber estado ahí cosiendo como una posesa y largando a todos los que querían casarse con ella, ¿no? O sea, entonces, a nivel vital, ¿yo quién quiero ser? ¿El Ulises que llega y le da un beso a su mujer y sigue con su vida? ¿O el Ulises que se pasa la vida dando vueltas más perdido que un pulpo en un garaje y que luego hay un tal Homero que saca un poema sobre eso? ¿Tú qué quieres? ¿Tener una vida que merezca la pena vivirla o tener una vida que dé mucho para contar? ¿Sí? Porque las cosas no son iguales, ¿no? Y luego reivindicar un poco que tú también puedes tener una vida que merezca la pena ser contada porque eres muy empoderado. Eso también merece la pena ser contado. Ujú. Pero normalmente la gente pues crea situaciones de frustración para luego contarlas, compartirlas y se contentan con eso. Es decir, No, que no. eso no te defina, que eso no te defina, ¿no? Muy buena explicación. Y os recuerdo que el proyecto de Gloria y Nuria, proyectoarquímedes.com, es la web para que podáis echar un vistazo al blog que comentaba y toda la información relativa. Os dejaremos, como siempre, abajo en la descripción links a redes sociales, a su página web, para que os podáis poner en contacto con ellas. Hemos hablado de motivación, pero claro, relacionado con la motivación está el miedo al fracaso. Y si lo intento y me pego una hostia, ¿cuál es la mejor forma de gestionar el miedo al fracaso? Y me dirás, no tener miedo, pero hay mucha gente que No, 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 tiene... no, que va, que va. No, 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 nunca te voy a decir eso porque eso es como decir, ¿cómo convences Sí, a alguien de que no está usted fume? deprimido, anímese. Efectivamente, no, que no fume usted, que es malo para la salud. O sea, perdona, o sea, eso no, no. No, tienes que entender dónde está el malentendido. Cuando yo hablo de que para mí la gran pasión es hackear el sistema, pues primero, ¿de qué va el sistema? O sea, ¿por qué consideramos al fracaso un problema? Eso es lo que hay que entender. Eh, ¿qué es en realidad el fracaso? Pues el fracaso es que algo no sale como habíamos previsto, ¿estás de acuerdo? Ese es el fracaso. Por lo tanto, los elementos de esa fórmula son una previsión y luego una auditoría de la realidad, ¿no? Yo hago una previsión y la realidad, pues como el espejo de Blancanieves, me dice si soy la más bella o resulta que hay una tal Blancanieves por ahí pululando, ¿vale? Entonces, ¿yo con qué me enfado? ¿Con el espejo y le cojo miedo? Porque se explican los demás ese espejo? Ah, el fracasado eres tú, ¿sí? Es decir, para perderle el miedo al fracaso tengo que normalizar la existencia del fracaso, entender que suele ser lo que ocurre antes de que llegue el éxito y no después, ¿sí? Es más, si primero llega el éxito y luego llega el fracaso, es que estás alterando el orden natural de las cosas, ¿vale? Lo normal es que primero fracases y luego lo logres, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te lleva a lograrlo? Pues haber hecho la estrategia correcta, es decir, que entre la estrategia que tú implementas y esa previsión que tú haces no haya grandes lagunas, ¿sí? Por lo tanto, de hecho tenemos un vídeo en YouTube sobre el fracaso. No recuerdo ahora cómo se titula, pero si no lo podemos buscar. Pero bueno, es sobre el fracaso, ¿no? Entonces ahí explico todo esto, precisamente. Entonces te explico que, claro, el problema es que tú ves el fracaso como el fracaso de tu persona. Y el fracaso siempre es de una estrategia, nunca es de la persona. Es de la estrategia que ha escogido la persona para cubrir una expectativa, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo puedo corregir? Pues cambiando la estrategia o cambiando la expectativa, ¿sí? O cambiando la estrategia y la expectativa, ¿no? Diciendo, a ver, entonces, ¿para qué sirve el fracaso? Pues es otra forma de investigar. Es otra forma de investigar. De hecho, es la forma de investigar de las ciencias o de los laboratorios, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio en un laboratorio dice, bueno, vamos a sacar, yo qué sé, una vacuna, venga, por favor que se concentre todo el mundo y a la primera, ¿eh? Que si no, no. ¿Qué se hace? Pues pruebas. A ver, ¿qué pasa con la realidad? Porque la realidad al final es nuestra gran aliada, es la que nos saca de los errores de cálculo que hacemos en la teoría, porque la teoría lo aguanta todo. O sea, cuando yo trazo un plan, lo aguanta todo, ¿sabes? No haré esto y llegaré en tal hora y haré no sé cuántos, pero luego viene la realidad con la realidad y resulta que lo que tú habías calculado que iba a ser fácil no lo es tanto o que al revés y entonces te corrige. Entonces yo digo que la realidad es la gran auditora y es la que te da un resultado que tú llamas fracaso porque no es lo que tú esperabas que ocurriera, ¿vale? Por lo tanto, pelearte con el fracaso y tratar de evitarlo parece la receta mágica para no moverte. Pues claro, o sea, por definición, si yo tengo que aprender algo,
No lo sé. Y si yo no lo sé, la posibilidad de que lo haga bien a la primera son -40. O sea, no, o sea, vamos, puñetera casualidad, pero la casualidad no está siempre ahí asistiéndote. Por lo tanto, si yo estoy empezando en algo, si es la primera vez que hago algo, de hecho tenemos una tarjeta, mira, te la voy a enseñar, no sé si la llegas a leer. Sí, pone, si es la primera vez que lo haces, no esperes que salga bien. Y si sale bien, es que no es la primera vez que lo haces. Perfecto. Pues este sería el lema para que tú recuerdes que el error forma parte del aprendizaje y que sin error no hay aprendizaje. Puede haber error sin aprendizaje porque tú no invitas al aprendizaje a que compense ese error, ¿vale? Y eso es lo que hacemos mal, hay un error y lo tapo, lo niego, me lo tomo como algo personal, no digo, ¿qué tengo que hacer de otro modo? No, 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 no voy directa a esa pregunta, voy es que fíjate, no hay derecho y es que no sé cuándo, busco al culpable, me quito el problema de encima, lo niego, miento, hago toda una serie de cosas que me roban eficacia en lugar de decir, vale, pues esta era la primera vez o la segunda o la quinta, pero si yo no pienso, introduzco una mejora, la sexta va a ser la misma o peor, porque realmente entra la entropía. O sea, yo si sigo haciendo lo mismo no voy a conseguir el mismo resultado, voy a conseguir un resultado peor, ¿vale? Porque hay una serie de oportunidades que en cada vez que lo intento se van perdiendo. Es decir, si yo me golpeo una vez en el brazo, me duele, pero si me golpeo en el mismo punto 2 veces ya me duele más. Es decir, no lograrlo una vez tiene un efecto emocional, no lograrlo 53 veces tiene otro efecto emocional. Ese efecto emocional impide que yo piense con claridad, por lo tanto mi estrategia no mejora, por lo tanto el error es cada vez peor, no es igual, es cada vez peor. Hasta que llega un momento que le tengo tal terror a la vergüenza que me da el error que simplemente ya no me muevo. Oh. Entonces, ¿cómo hay que gestionar los errores? Pues haciéndoles sitio en casa y preguntándome, ¿es normal que yo tenga este error? Si estoy en un proceso de aprendizaje es totalmente normal y además lo tengo que exprimir como si fuera zumo de naranja, a ver qué saco de útil de este error, ¿vale? Y si es por falta de atención, que es la otra fuente de errores, por falta de amor a lo que hago, por falta de dedicación, entonces tengo que corregir mi atención. Pero el error viene a hacer una auditoría. Tú no te enfadarías con el auditor si lo que quisieras es hacerlo mejor. Te Ujú. enfadas con el auditor cuando tú lo que quieres es que venga y te diga, lo haces todo muy bien, aunque sea mentira, ¿no? O sea, cuando Ujú. queremos que nos mientan, nos molesta la verdad. Pero el error es una verdad. Es una verdad. Es la vida diciéndote esto, mira, que hemos hecho aquí un cálculo y no estamos donde tú creías. Esto no ha salido bien. Por lo tanto, todo tiene que ver con una actitud tuya de cómo trabajo con el error. Intentar evitarlo, hombre, insisto, cuando tú ya tienes un conocimiento y te pagan para no cometer un error, pues entonces esos son los errores de atención que deberían estar muy penalizados. Y tu tolerancia a los errores de atención deberían ser muy alta. No quiero cometer errores por falta de atención. Que la falta de atención la podríamos catalogar como una falta de pasión o de amor por lo que hago, ¿no? Estoy en piloto automático, y eso entronca con el problema de si vives en automático, no estás plenamente vivo, no te gusta lo que haces, no amas a tu pareja, bla, 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 pues se van a suceder una serie de temas, ¿no? Es lo de que al perro flaco todos son pulgas, vas a Ujú. cometer más errores, bla, bla, bla. Y son errores que te van a hacer quedar mal porque realmente tú tendrías que haberle puesto una atención que no le has puesto, ¿vale? Pero los otros errores, que son los de aprendizaje, bienvenidos sean, cuantos más cometas, mejor. Siempre y cuando le saques partido y digas, ¿qué tengo que hacer de otro modo? ¿Qué tengo que corregir? ¿Sí? Pero en modo alguno es no tenerle miedo. Al final es darte cuenta que tenerle miedo al error es tenerle miedo a la verdad. Ujú. Y que lo de que la verdad era libre es una, vamos, es una máxima que hay que tener escrita en la pared. Solo te puede hacer libre la verdad. La mentira siempre te va a meter en callejones sin salida. ¿Sí? Entonces, tú cuando quieres ser eficaz, quieres la verdad. No necesitas datos falsos, porque con los datos falsos no llegas a ninguna parte. Entonces, los errores son la verdad viniendo a verte y dicen, hola, toc, toc, mira, que aquello que habías dicho, pues no era así. Vuelve sobre eso y corrígeme alguna mentira o algún error de cálculo, corrígelo. Es lo que pasa también en un examen, ¿no? O yo qué sé, en una solución de un problema, ¿no? Pues tiene que dar un resultado. Si no da ese resultado, es un error, ¿vale? Pero el error, ¿dónde voy? Voy para atrás y lo busco. No defiendo que eso no es un error. Mm. Sin embargo, a nivel vital es lo que hacemos.
una cantidad de energía, Juan Gabriel, utilizar en justificar nuestros errores para que no se ofendan. Yo siempre digo, cuando me presento muchas veces en los sitios, de hecho antes en la web lo ponía mujer en obras, disculpen las molestias. O sea, yo perdóname, pero es que yo estoy constantemente cometiendo errores porque estoy constantemente aprendiendo cosas nuevas. Ahora, en lo que ya sé, no cometo errores, porque ya lo sé. Y ya lo domino, ya tengo maestría. Yo después de 20 años hay cosas que las hago dormidas. Dormida las hago bien, no me voy a equivocar en ese nivel. Pero claro, si yo estoy escalando, ¿no? Pues, y lo mismo cualquier otro ser humano. Si estoy escalando nuevos hitos en mi vida, pues tengo que equivocarme. Entonces, lo que tengo es que tener una respuesta rápida al error, decir, gracias por la auditoría, voy a ver qué implemento. Por eso lo que comentábamos antes de que es muy importante tomarte a risa tus defectos y tus errores, es porque si no, estoy ahí defendiendo mi autoestima y mi identidad, sobre todo mi identidad. Mis errores no me definen. Mis errores definen mis estrategias. Lo que me define a mí es cómo me tomo mis errores. Eso sí me define a mí. ¿Sí? Entonces, al final es pues perdonen las molestias, mujer en obras. Yo es que no estaré acabada hasta que me muera, porque ahí será cuando pues, se me acaba el tiempo y entonces será hasta donde yo llegué. Pero mientras tanto, mujer en obras, mujer en obras. Y muchas veces me dice la gente, oye, pero Gloria, tú dijiste tal cosa y la cambiaste. Digo, pero te he podido explicar por qué la he cambiado, porque eso es lo importante. Porque si yo la cambio aleatoriamente sin ningún tipo de rumbo, entonces tengo un problema. Pero si yo te digo, mira, es que me he dado cuenta de esto y esto, y por lo tanto vamos a implementar un cambio que normalmente está enfocado a un mejor, lo que sea, servicio, calidad de vida o lo que sea, entonces, donde dije Diego, se convierte en tu aliado. Mientras que no. De hecho, la libertad, fíjate, en los contratos, cuando quieren quitarte la libertad, que te obligan a la permanencia. Tú en fecha de hoy dices esto y hasta dentro de 5 años no puedes decir otra cosa. Si es que ya te da la pista. De cuando tú no puedes corregir, es que no estás en tu mejor momento, no estás en tu empoderamiento, ¿no? No, no, genial. De hecho, me lleva a otra pregunta. ¿Cómo podríamos mantener esa motivación para llegar al objetivo y no quedarnos en el camino, caer en la frustración, en el miedo y demás? Pues mira, para mí la clave, porque todas estas son preguntas que yo me he hecho, ¿no? Es decir, nosotros decimos que nuestros programas son insobornablemente útiles, en el sentido de que su finalidad es serte útil a ti, no ser interesantes, no ser, ¿sabes?, teóricos, no, que te tienen que servir. Y entonces lo de insobornablemente lo he puesto para poner un poco de humor, pero para que entiendas que no, por mucho que tú le pagues a ese curso, va a ser útil, ¿me explico? No vas a conseguir que no sea útil por una cuestión de soborno, ¿no? Entonces, yo me he hecho esa misma pregunta, porque mi vocación es que es serte útil, ¿vale? Entonces yo he preguntado, ¿por qué la gente abandona? ¿Por qué la gente...? Bueno, pues porque tenemos arranque de caballo y parada de burro, es decir, toda la motivación está puesta al principio. ¿Y por qué está puesta al principio? Porque al principio de todo cambio tenemos una energía que es el enfado con la situación que nos da mucho combustible. Estoy harto de algo, lo quiero cambiar, y entonces tengo como de regalo emocional una fuerza, ¿no? Que es la que los tenistas o los karatecas que hacen un ruido cuando le dan un golpe, o el tenista que para dar un raquetazo hace, ¡oh! O sea, utiliza la rabia. Entonces, normalmente cuando yo me propongo algo, estoy enfadado con algo, y ese enfado me da un extra de energía. Esa energía, que sería un estado de ánimo, me ayuda a mantener la motivación. Es decir, si yo estoy muy enfadada y tú vienes con un obstáculo, me como el obstáculo, ¿sí? Porque tengo ese combustible. ¿Qué pasa a medida que vamos avanzando? Que los obstáculos te van restando rabia y te van sustituyendo la rabia, que es muy buena al inicio, por frustración y por miedos. Entonces llega un momento en que cuando viene el obstáculo, yo ya no tengo energía para responder a ese obstáculo. Por eso es tan importante la gestión emocional para lograr el empoderamiento. Ujú. Entonces, si yo ya no tengo energía, yo digo, bueno, es igual. Vale, pues pierdo y punto, ya está. Y entonces me giro hacia otra cosa y abandono el propósito, abandono el objetivo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer, contestando a la pregunta, para que eso no ocurra? Tener una buena gestión emocional y que la fuente de estado de ánimo no sea la rabia inicial. Y eso tiene mucho más que ver con eso de, bueno, pero al final ganan los buenos. O sea, que tú realmente tengas un compromiso con el final. Decir, bueno, si yo doy muchas vueltas, pero esto acaba bien, ¿no? Esto acaba bien. Es decir, con la gestión de tus expectativas. Y eso requiere en la práctica, pues que aprendas a dónde estás pensando incorrectamente y dónde esa forma de pensar te va a llevar a una fuga de energía.
y que entiendas que tu estado de ánimo es la base de tu empoderamiento, la base de tu empoderamiento, tu estado de ánimo y tu autoestima, que son dos elementos muy importantes que la gente descuida o que se da cuenta de que no los tiene, pero no le da importancia. O sea, es como si me dijeras, yo seguro que a ti te ha pasado, que la gente dice, pues yo tengo muy poca autoestima, pero jaja, y a continuación, ¿qué haces? Pues te vas a ver una peli o, ¿sabes? O sea, tú imagínate que la persona estuviera diciendo, pues oye, he perdido mucha sangre, que se iría, ¿no? A algún sitio a arreglar eso. Un poquito. Porque, oye, es que si llevo sin mucha sangre, aquí la voy a palmar, ¿no? Sí, Bueno, pues básicamente. la autoestima es como la sangre del cambio. O sea, si yo tengo autoestima, yo no voy a alcanzar un propósito, porque es un combustible que yo necesito utilizar, porque la autoestima, que es esa forma de autoamor, de yo lo valgo, yo me lo merezco, yo lo voy a lograr, es lo que te permite, cuando viene el obstáculo o la persona que trata de distraerte, es lo que te permite decirle, vale, vale, ¿tú y cuántos más? Es lo que te permite luchar, que al final el empoderamiento es para ganar determinadas batallas. Si partimos ya de la base de que no quiero batallas y no quiero conflictos, no, este sería otro problema del niño bueno típico, nos educan para que no molestemos. Y si tenemos éxito en ello, luego cuando ya no nos tiene que educar nadie porque ya somos mayores de edad, seguimos nosotros con el menú de sitúame en el niño bueno que no da problemas. Claro, si no das problemas no vas a triunfar. O sea, esto está clarísimo. Vas a replicar lo que otros esperan de ti. Pero para que tú hagas la tuya, necesitas molestar a alguien, sobre todo al que no quiere que lo logres, ¿no? Entonces, claro, si tú le tienes terror al conflicto, que es otro de los problemas, la gente le tiene más miedo al error, que es un miedo infundado, y no le tiene ningún miedo al niño bueno, tú, que es al que le tendrías que tener pánico. Decir, Dios mío, que me está atacando mi niño bueno y me va a inmovilizar, ¿no? Pero eso no lo hace la gente, ¿no? Por lo que te decía, que tenemos que desaprender tantas cosas que creemos que son útiles y que nos ayudan y no nos ayudan un pito a lograr el empoderamiento desde el niño bueno. Desde el niño bueno, sácamelo de ahí. Como digo, desalójame a Heidi, por Dios, ¿qué hacemos con Heidi en el cuerpo? Sácamela de ahí. Protesta, di lo que tengas que decir, pero hazlo con eficacia. No te quejes al marco de la puerta que no tiene ningún poder para cambiar algo. Quéjate en el lugar adecuado, con el contenido adecuado, sin sobreactuar, pero haz una queja eficaz, ¿sí? Y entonces verás cómo las cosas se mueven, ¿no? No sé Ujú. si he contestado, pero Sí, sí, sí. básicamente es aprender cuestiones que tú ya tienes de serie, pero que infrautilizas, como es el estado de ánimo y cómo es la autoestima. Entonces, si tú llegas a la conclusión de que tienes poca autoestima, tu prioridad nacional, o sea, ni no, sirenas, todo, por Dios santo, que me he dado cuenta que no tengo autoestima, ¿cómo lo arreglo? Lo primero, porque moverte sin autoestima significa que eres la marioneta de otro. Y Correcto. hombre, siendo la marioneta de otro, solo por casualidad vas a lograr lo que tú quieras. Lo más probable es que tengas a alguien moviéndote en la dirección que a ella o a él le conviene. Sí, sí. Si tú no luchas por tus sueños, alguien te pagará para luchar por los suyos, ¿no? Efectivamente, y te pagará mal, añado. Te Sí. infrapagará. Finalmente, tengo una última pregunta y es que todo esto requiere de una confianza en uno mismo, básicamente, de quererse a uno mismo y de tratarnos y cuidarnos, ¿no? ¿Cómo Mm. podemos desarrollar esa confianza en nosotros mismos y en nuestras habilidades para poder liderar y tomar decisiones efectivas en el futuro? Pues mira, te contestaría que contratando los puntos de apoyo del proyecto Arquímedes. Ya sé que parece una evidencia, pero es que es para eso que estamos. A través de cada uno de los puntos de apoyo vamos trabajando esa confianza. No hay una respuesta, pero si dijéramos, es decir, no hay una única cosa que tengas que hacer. Cuando me refiero a que no hay una única respuesta, me refiero a eso. Pero sí hay el primer paso. Hay un primer paso, que es la toma de conciencia de que no debería seguir sin ese quererme a mí mismo. O sea, eso es lo primero que tú puedes alcanzar sin ayuda. Y luego tienes que ir a buscar a personas o empresas que te puedan dotar de herramientas. Nosotros somos una de ellas. Hay más. Yo te hablo de las mías porque son por las que yo puedo responder. Que genuinamente busquen que tú implementes esos cambios. Y entonces el resultado será que confiarás en ti. Pero fíjate, ¿quién confía más en sí mismo? Una persona que sabe que si algo sale mal es porque ha creado una estrategia incorrecta, porque ha hecho un mal análisis, o una persona que cree que lo sabe todo. Es que tú tienes que partir de la base que no puedes saber todo. Tu seguridad la basas en que sabrás crear un análisis y que si ese análisis está mal, lo sabrás corregir y que así irás avanzando. O sea, yo mi seguridad no la baso en que sé de todo. Yo no sé de todo.
Pero mi seguridad la baso en que sé cómo aprender. Y por lo tanto, dame tiempo y si sobre todo si es algo que a mí me interese, lo voy a clavar. Que eso es lo que explica las distintas vidas que he tenido en mi vida, ¿no? Porque yo como traductora, pues estoy posicionada, que ya no ejerzo, ¿no? Pero estoy posicionada en que las tres grupos editoriales muy importantes de este país quieran mi traducción, la mía concretamente, y yo pueda negociar con los tres sin exclusividad. O sea, eso es un hecho inaudito, es inaudito en el mundo de la traducción. ¿Por qué? Porque yo estoy situada en un punto de la traducción. ¿Por qué? Porque me ha interesado y a base de interesarme he ido aprendiendo a ser una muy buena traductora. En el momento en que eso deja de ser mi pasión vital, porque lo era básicamente porque me da mucha libertad de movimientos y además a mí me apasiona el mundo del lenguaje, Claro. cuando de repente se me cuela otra cosa como pasión, pues yo me meto, me focalizo y vuelvo a... Pero siempre llego al mismo punto. ¿Sí? Cuando estaba en Francia con lo de la fotografía, pues también estaba muy bien posicionada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando algo me apasiona, pongo toda mi energía en ser muy buena en eso, pero no de cara a los demás, sino para poder yo experimentar ese propósito, para poder yo sentir. Entonces, claro, tú imagínate la que he liado cuando he decidido que mi área de pasión es el empoderar al prójimo. Pues es que la lío parda siempre, o sea, yo como vecina, pues la lío parda. ¿Por qué? Porque siempre estoy intentando que el otro se empodere. Pero claro, si yo no me empodero antes, no puedo construir ese edificio. Primero tengo que entender yo cómo me puedo empoderar. ¿Me explico? Y el empoderamiento es una cuestión de por vida. Siempre te vas a estar empoderando más y más y más. En las áreas en las que todavía no confías lo suficientemente en tu capacidad, pues te vas capacitando. Claro, eso hace que cuantos más años tengas, hasta que llegue el asunto este del deterioro cognitivo, pues cuanto más años tengas, más máquinas serás, porque más áreas tendrás empoderadas, más difícil será que tú no seas realmente eficaz en lo que haces, ¿no? Mm. Y cómo hacerlo también tiene que ver con que busques soluciones de la ley del mínimo esfuerzo. Porque si para lograr esa confianza tienes que hacer el pino puente 30 veces, no respirar y una serie de cosas, No vas a no va a llegar. funcionar. No vas a aguantar el tiempo necesario. Y ahí la ley del mínimo esfuerzo, que por eso nosotras estamos tan enganchadas con ella, hay que aclarar que no es sin esfuerzo. No es el dolce non far niente. Es que mi esfuerzo, que hará honor a su nombre, porque si se llama esfuerzo es porque yo tengo que hiperventilar de alguna manera, ¿sí? Durante un rato, será sumamente estratégico y eficaz. Esa es la promesa. Con el mínimo esfuerzo posible vas a lograr un gran resultado. Contrariamente a lo que ocurre, que es que con un sobreesfuerzo constante no logras un gran resultado. ¿Sí? Entonces, pero no es sin esfuerzo, porque sin esfuerzo no puede haber ese empoderamiento. El empoderamiento es como la musculatura. El músculo se hace más fuerte porque le rompes las fibras. Y tú Correcto. lo que buscas es maneras de romperle las fibras que no te rompan las rodillas, por ejemplo, ¿no? Que tengan menos impacto, que el resto del cuerpo responda mejor, ¿sí? Pero si tú no rompes esa fibra no se fortalece. Bueno, pues esto es lo mismo. Si yo no tomo conciencia de dónde estoy desempoderado, yo no me puedo empoderar. Si yo me creo que ya estoy empoderado cuando no lo estoy, yo no me puedo empoderar. Si yo creo que ya lo hago todo bien, yo no puedo hacerlo bien. ¿Sí? Tengo que primero enfocarme en el es normal que mire donde está oscuro, porque si no, no voy a avanzar, ¿no? Y eso requiere que pongas tu identidad y tu autoestima en un lugar que no tenga que ver con evitar el error, que no tenga que ver con quedar siempre bien, que tú lleves con elegancia a quedar mal de vez en cuando. No, no, me gusta mucho la analogía porque queda súper clara. Sí. Súper clara. Bueno, eso es un poco la gracia de la filóloga practicante que soy, ¿no? Es decir, utilizar siempre maneras de explicarlo que quede claro, porque al final son ideas muy sencillas, por eso son poderosas, pero no, si esos ripios que repetimos los unos a los otros, ¿no? Esas frases de calendario que en realidad nos desorientan de esta verdad, pues hacen que no pensemos y no podamos utilizar esto que estoy comentando. Por eso hay que romper un poco con el lenguaje, captar la atención con un ejemplo que se entienda, que todo el mundo diga: "Hostia, pues, si eso lo hacen mis músculos, pues también lo hará mi autoestima, ¿no?". Parece lógico. Sí, 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 sí. Pues ha sido un placer. Gloria Méndez nos ha acompañado hoy aquí en el episodio de Formación Podcast y nos ha hablado de unos temas súper divertidos, súper entretenidos. Yo me lo he pasado pipa escuchándote, haciendo analogías entre tu mundo y el mío de los videojuegos y la gamificación.
y de hecho, siendo filóloga, no te va a costar darnos la última recomendación que siempre pido a toda la gente que se une a nuestro podcast, que es que nos recomiende un libro que le haya gustado y una peli o serie relacionado con la temática que hemos visto o no, ¿vale? Aquí hay gente que ha recomendado Juego de Tronos, Star Wars o lo que sea. Por tanto, un libro para conocerte un poquito mejor y una serie o peli que hayas disfrutado en los últimos años. Pues mira, en relación, si empezamos por el libro, yo voy a recomendar dos. ¿Vale? Uno que es Mindset de Carol Dweck, ¿vale? Que creo que está traducido como la actitud de éxito, ¿vale? Yo suelo leer en inglés, entonces Carol Dweck, actitud de éxito o Mindset si lo lees en inglés. Siempre recomiendo, como traductora que soy, que leas en inglés siempre que puedas porque las traducciones a veces son medio libres, ¿vale? Ese sería el para conocer mejor un poco tu actitud y lo que tú puedes De hacer. hecho, se llama Mindset, la actitud del éxito en castellano. Sí, sí. Efectivamente, pues ese lo recomiendo porque es un libro como que fundacional en temas de mindset, ¿no? Y te puede dar ideas. Y luego recomiendo también, si te gusta leer ficción, que leas El impostor de Javier Cercas, porque ahí a mí me parece que lo más interesante es la realidad cuando parece inverosímil, ¿no? Entonces, en El impostor de Javier Cercas, que es una novela de investigación que le llama él, ¿no? O sea, que es estas cosas que ya no sabes cómo catalogar, él cuenta la historia real de un hombre llamado Marco, no recuerdo ahora el apellido, que se inventa que es un ex, que estuvo en Auschwitz, que estuvo, y que monta todo un cirio, consigue premios y demás, y realmente es un impostor, ¿no? Entonces, esa novela te ayudará a entretenerte y darte cuenta de la cantidad de mentiras que nos creemos y los universos que se crean en torno a esas mentiras, que es otro de los temas de los que hemos hablado. Por lo tanto, conocer tu mindset puede ser una opción. Ver una historia que no te puedes creer que sea verdad también puede ayudarte a comprender lo crédulos que somos y cómo tenemos que dejar de ser tan crédulos, ¿no? Esto con respecto a los libros. Y con respecto a la serie, buah, o sea, podría recomendar muchas, pero a mí hay una serie que me tiene robado el corazón, que justo ha acabado ahora, después de no sé si 6 o 7 temporadas, que es The Good Fight, La Buena Lucha, que es la serie que surgió después de The Good Wife, ¿vale? De los hermanos Scott. Y yo la recomiendo porque es que es deliciosa. Es una serie sobre un bufete de abogados negro en Chicago, ¿vale? Pero ¿por qué me encanta? Porque hablan mucho de la realidad del país, hablan mucho de Estados Unidos. Entonces, cuando ganó Trump, hablan del triunfo de Trump. Es decir, colocan mucho la realidad en la serie. Y yo creo que es muy importante que como somos animales narrativos, que no solo veamos ficciones, porque las ficciones al final nos llevan a donde nosotros queremos, ¿no? A donde el autor quiere. Pero cuando algo se contagia de la realidad, nos lleva a lo que nos interesa, que es la vida tal y como de verdad funciona, ¿no? Entonces hay un capítulo buenísimo en el que una de las protagonistas se despierta y dice que ha tenido un sueño en el que Hillary ha perdido y ha ganado Trump. Y todo el capítulo, que es muy bueno, habla de la gente riéndose de ella, bueno, ¿cómo va a haber ganado Trump? Y no sé qué. Es muy interesante cómo te hace reflexionar desde el humor, desde la parodia, básicamente, ¿no? Es una serie que parodia mucho y que aborda temas muy interesantes y por eso la recomiendo, The Good Fight, ¿no? Genial, pues tomamos nota porque son recomendaciones que seguro que nos van a gustar muchísimo, tanto los dos libros que has recomendado como la serie. Así que, Gloria Méndez, ha sido un placer tenerte aquí en el micro de Formación Podcast. Recordad, proyectoarquimedes.com, podéis consultar el proyecto que tanto Gloria como su hija Nuria llevan a cabo, que nos ha contado al día de hoy y que seguro que a muchos de vosotros, nosotros, me incluyo incluso, nos puede cambiar la vida ese cambio de mentalidad, ese perseguir el objetivo hasta lograrlo y no persistir en el camino. Así que, Gloria, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. He disfrutado muchísimo de la entrevista, de la charla contigo. Esperamos volverte a tener próximamente en el micro de Formación Podcast porque seguro que vas a tener muchas cositas nuevas que contarnos en el futuro. Y bueno, despide tú misma el episodio de hoy. Bueno, pues eso, que cada uno se envalentone y se diga, oye, pues a lo mejor si estoy vivo, pues tendría yo que sacar una mejor versión de mí mismo y que busque la manera, que no se conforme con menos de estar 100% vivo. Ese es el consejo que le doy a todos los que nos escuchan y que, bueno, que lo hagan con aquellas personas y aquellas fórmulas que les funcionen, por supuestísimo, ¿no? Pero ya que estás vivo, ¿qué tal si lo estamos de verdad, ¿no? ¿Qué tal si cada día es un día épico que realmente funcione, incluido que el día épico sea irme a un spa, ¿eh? O sea, cualquier cosa no tiene por qué ser siempre gran actividad, pero
no te conformes con menos de estar 100% vivo. Ese sería el mensaje. Genial, muchas gracias Gloria, a todos vosotros. Os veo la semana que viene en otro episodio de Frogmación Podcast. ¡Hasta luego! Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogamesformacion.com.